Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, soluciones financieras. Inchalam, calidad certificada. Presenta. Revista del Agro. Y llegó la hora de irnos a nuestra nueva sección de entrevistas que nos trae la periodista Antonia Espic. ¿Con quién conversará hoy? Vamos a ver. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a la sección de entrevistas acá en Revista del Agro. Hoy me encuentro junto a Eduardo Schwerter, quien es presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de la Leche, más conocido como FEDELECHE, para conversar acerca de la sequía que ha afectado dramáticamente la producción de leche. De hecho, en el último informe, una caída reveló cerca de 3,2% a nivel nacional y un 4% en la región de los lagos, que es la principal zona productora del país. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, un gusto estar contigo. Buenos días. Buenos días. Bueno, que nos cuentes un poco acerca de la situación que están viviendo ahora los productores de leche con la escasez hídrica, ¿no? La verdad es que es un tema que se nos presentó ahora en febrero y hay que decir que la sequía, la verdad, no es un tema nuevo. A nivel país, nuestros colegas productores de la zona más centro han tenido que sortear esta problemática por un largo tiempo, digamos, y hasta del centro a Biobío, ¿cierto?, hasta la Araucanía, pero el agravante y la diferencia que palpamos este periodo estival es que en febrero también se dejó sentir con mucha fuerza acá en el sur, desde la región de los ríos y la región de los lagos, con bastante intensidad, y por lo tanto también hemos tenido que enfrentarla nosotros, y la verdad es que está causando bastantes problemas por cuanto el déficit hídrico ha llegado cerca del 70% respecto del año anterior, y para la zona sur eso es decir bastante, digamos, porque en realidad donde acá en que la producción de leche se basa en el desarrollo de la pradera, y como en general no tenemos masivamente aplicado el riego sobre praderas, ¿verdad? Se ha hecho bastante notorio esta falta de agua en este verano. Y en ese sentido, Eduardo, ¿qué medidas están tomando? Porque evidentemente el problema de la sequía está recién comenzando, no es muy esperanzador el futuro que se viene con respecto al agua, ¿no? Se supone que cada vez va a haber menos agua y cada vez va a ser más difícil. Por lo tanto, en este momento, ¿cuáles son las medidas que ustedes están adoptando para ir en ayuda también de los pequeños agricultores, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros como sector acá en el sur, las últimas dos sequías grandes que sentimos fue en el verano del 2015 y el verano de 2016, que fueron 2 años consecutivos de sequía. Que fue bastante dramático también, y después vinieron años normales. Incluso este año, en enero del 2021, fue bastante normal en cuanto a la pluviometría, y por lo tanto tuvimos un desarrollo de la pradera bastante adecuado, normal a la época, ¿no? Y ahora nuevamente, desde febrero, como te decía en adelante, significativamente dramático. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Y te cuento esto porque igual, si bien tenemos una pequeña historia de sequías hacia los últimos años, lo que hemos estado haciendo los productores, tratando de minimizar los efectos de esta producción, y como tú bien señalabas, en febrero bajó un 4% la producción de leche a nivel de la región de los lagos, ¿cierto? Y sobre un 3,2% a nivel nacional, que son cifras bastante importantes en realidad. Después cuesta bastante reponer esa magnitud de cifras. Entonces, y eso incluso no ha sido más grave aún, por cuanto las medidas que hemos estado tomando es anticipar, ¿verdad?, el forrajeo de nuestros animales con alimentos suplementados y conservados, alimentos suplementarios y conservados para el invierno, que en realidad durante la época primaveral, con el fuerte desarrollo de las praderas, ¿cierto?, en octubre, noviembre, diciembre, se cosecha bastante forraje para empezar a suministrarlo por ahí por mayo en adelante, de mayo a septiembre. Bueno, esta vez ese forraje destinado para mayo, septiembre, hemos tenido que utilizarlo con anterioridad, y ya desde mitad de febrero hemos tenido que estar
forrajeando con alimentos suplementarios guardados para el invierno. Por lo tanto, eso ha disminuido la baja, que si no se hubiese hecho el forrajeo adicional habría sido mayor. Pero claro, eso, ¿cierto?, nos trae el efecto después. ¿Qué va a pasar? Porque la comida es limitada. ¿Qué va a pasar cuando se nos empieza a acabar por ahí por junio, julio? Y entonces agosto y septiembre van a ser meses bastante críticos en realidad. Están haciendo como toda una campaña como de prevención, como llegar antes a este punto más álgido y poder tener más todo controlado, ¿no? Pero claro, en invierno se complica la cosa. Ahí, ¿qué respecto a eso? Cuando se acaba el alimento, se acaba lo que los animales necesitan. Sí, bueno, por eso es que es importante ahora, nosotros hemos insistido bastante con la autoridad agrícola, ¿cierto?, desde la Seremía, sobre todo acá en la región de los lagos, y a través de ellos hacia la ministra de Agricultura, con el afán de que determinen una zona de emergencia agrícola, porque realmente las cifras así lo ameritan. Y ese efecto podría, ¿cierto?, es una alternativa que le da a la autoridad de poder realizar con mayor flujo el traspaso de ciertas ayudas, ¿verdad?, económicas hacia los productores, claro, las cuales en general siempre van dirigidas principalmente a los productores más pequeños, que en realidad son los que están sufriendo bastante, pero también hacia la agricultura mediana, que es el grueso también de una parte importante de la productividad. Y en ese sentido, una de las medidas que debiera adoptarse es que, si bien hoy día, ¿verdad?, estamos de alguna manera usando nuestras reservas, como te digo, para el invierno e inicio de primavera, muchos vamos a quedarnos sin esas reservas. Por lo tanto, hoy día el Estado pudiese entregar los recursos, justamente ir en esa línea, de manera de permitir todavía, con estas condiciones climáticas, poder hacer algún establecimiento de cultivo de invierno, de salida de primavera, cierto establecimiento de praderas que de alguna manera nos permitan cubrir ese déficit de forraje que vamos a tener yo calculo, entre agosto y septiembre va a ser bastante complejo. Entonces, por ahí está la posibilidad, ¿cierto?, decretando zona de emergencia, que la autoridad pueda distribuir fondos adicionales, ¿cierto?, para cubrir esas necesidades. Y en ese sentido, Eduardo, ¿cómo están las conversaciones con las autoridades? ¿Son fluidas? ¿Les cuesta ponerse de acuerdo? ¿Van para el mismo camino? ¿Cómo las catalogas tú? Sí, no, yo diría en general es bastante fluida esa relación. Nosotros le hemos entregado cifras, ¿verdad? Y bueno, la propia autoridad recorre los campos y conoce de la realidad, por lo tanto tienen que darse cuenta de la necesidad que esto, y lo importante aquí es que las medidas que se tomen sean oportunas, claro, porque no sacamos nada, ¿cierto?, que el otro mes se declare cuando ya el daño va a estar muy, muy avanzado. Por lo tanto, tiene que ser oportuna para que una medida sea eficaz, necesariamente tiene que ser oportuna. Y en ese sentido hay que entender que esto no es que estemos solicitando una ayuda porque sí, sino que más bien es el Estado. La lucha gremial que yo siempre he llevado adelante es que el Estado tiene que convencerse que tiene que ser un socio de los productores. Entonces, en una sociedad, ¿cierto?, ambos socios, en este caso dos socios, digamos, el Estado por un lado y el productor por el otro lado, tienen que compartir, ¿cierto?, tanto la problemática como las soluciones, y en ese sentido hacer los aportes económicos que se requieran, porque en definitiva, si mi socio Estado me aporta un cierto porcentaje, por decirte, además de, por ejemplo, de establecer estas praderas u otros cultivos suplementarios, pudiese también financiar infraestructura predial para almacenar agua durante el invierno que corre después y nos falta, o construcción de pequeños pozos profundos que no necesariamente estén asociados a riego, porque hoy día la Comisión Nacional de Riego tiene los recursos, ¿verdad?, destinados para que tú puedas construir tu pozo profundo, pero sí solo si está asociado a un riego. Yo digo, no todos vamos a evolucionar hacia el riego, por lo menos en estos años, pero sí todos necesitamos tener la disponibilidad de agua suficiente para entregar a nuestros animales. Entonces, en ese sentido, fomentar y apoyar a la construcción de estos pozos profundos o mini estanques prediales que permitan acumular agua de manera de abastecer bien a nuestros animales, porque muy distinto es la productividad de animales con buena disponibilidad de agua a los que no la tienen. Y en ese sentido, el Estado socio, ¿verdad?, que aporta, pero después el Estado socio
recoge mucho más porque va a permitir incrementar la productividad, incluso exportar, y todo eso en definitiva vuelve al Estado. Claro, no, y lo que tú mencionas, que se nota mucho la crianza y también el cuidado de los animales cuando hay agua y cuando no, y cuando tienen buena calidad del alimento y cuando no, también en el producto que va a recibir la gente. Por lo tanto, es toda una cadena que se ve afectada por la escasez hídrica y también por la mala calidad o la escasa calidad del alimento para los animales. Así es. Bueno, y en ese sentido, ¿qué zonas ustedes tienen más como identificadas críticas, ¿no? Porque me imagino que esto se extiende, es un problema que está a nivel nacional, pero ¿hay alguna zona que sea más crítica para ustedes en este momento? Sí, entendiendo lo que dije primero, que la sequía, ¿verdad?, ha afectado a todo el país lechero. Y como digo, lo nuevo de esta sequía es que se ha presentado acá firme en la región de los lagos. Y acá, es verdad, hay algunas comunas dentro de la región de los lagos que están más costeras, que realmente ha sido bastante más crítico, porque ha habido unos par de milímetros de lluvia, pero no ha sido en todas las comunas. Por lo tanto, las comunas costeras, tanto en la provincia de Osorno como Yanquihue, están sufriendo bastante más, pero en general yo te diría que en todas partes, porque aparte de no tener agua que no ha llovido como para que permita un cierto crecimiento y desarrollo de la pradera, hoy día ya los cursos de aguas superficiales se están secando. Por lo tanto, eso te obliga además a llevarle agua, acarrear agua desde ríos más grandes, ¿cierto? A llevarle a tus animales, poner bebederos adicionales, estar todo el día pendiente de eso, con mayores costos de combustible y todo lo demás, que es algo absolutamente necesario que hacer. O sea, nosotros además, el tema del bienestar animal es una cuestión que lo tenemos siempre presente porque, primero, porque, bueno, nos preocupa a nuestros animales de verdad de darle las mejores condiciones de alimentación y bebida, y además que a través de lo que hay que entender es que a través de un buen manejo de bienestar animal, te va a retribuir con producción. Y por lo tanto, finalmente, también hay que entender que esto de ser agricultor, de producir alimentos para toda la población, tanto nacional como internacional, extranjera, digamos, tiene que verse como un negocio también, ¿ya? No es solamente un hobby. Si esta cuestión aquí, hay muchos compromisos financieros, hay muchos trabajadores que dependen de la empresa, por lo tanto hay que verlo como un negocio rentable, y en ese sentido el bienestar animal también hay que verlo desde ese punto de vista. Nosotros tenemos que darle las condiciones para que el animal nos retribuya en producción, que es finalmente lo que sustenta la empresa, lo que le da sustentabilidad a la empresa, ¿verdad? Y todo lo relacionado con ella, nuestros trabajadores, todas las empresas de servicio que circundan en torno a la actividad agropecuaria. Las comunas rurales, sus economías son altamente dependientes del éxito o no de la actividad agropecuaria. Y para ir cerrando, Eduardo, ¿hay alguna proyección respecto a esta pérdida, de cuándo podría recuperarse la pérdida más reciente, que es la de este verano? ¿Cuándo ustedes podrían tener ya cifras en positivo? Mira, es difícil decirlo porque todo va a depender de cómo reaccionen las condiciones climáticas. Yo hace 10 días atrás todavía estaba convencido de que si llovía todavía podríamos tener un crecimiento, aunque sea incipiente, de las praderas en el otoño. Pero ha seguido estos últimos días prácticamente sin llover. Por hoy y mañana hay algunas amenazas de lluvia, ¿verdad? Pero son muy bajas. Pero todavía pudiésemos tener algo. Si no se logra, evidentemente que la productividad va a seguir disminuyendo y como te decía, nos estamos comiendo, como se dice, las reservas del invierno. Entonces, finalmente todo esto depende en un alto porcentaje de cómo se comportan las condiciones climáticas. Si tenemos un invierno normal y después la primavera también se presenta con ciertas características normales de precipitaciones, pudiésemos, ojalá, y esa es la idea, ¿cierto?, de recuperar esta pérdida que tuvimos en febrero, que en marzo se va a repetir, y en abril esperemos que se atenúe un poco, pero esperemos que las condiciones nos permitan durante primavera hasta fines de año de poder cerrar un año al menos con cifras similares al año anterior. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Schwerter. ¿Está bien dicho el apellido? Sí. Sí, ya, buenísimo. Sí. El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, más conocido como FEDELECHE, con quien estuvimos conversando acerca del sector lechero y los efectos que ha tenido la sequía en la producción
de la leche. Muchas gracias, Eduardo, y que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ti y éxito con tu programa. Gracias.